Me he pasado los últimos años de mi vida, quizás el último año, últimos 2 años tal vez, intentando construir un segundo cerebro. La promesa de tener un cerebro adicional, un cerebro complementario al que podamos hacerle preguntas y obtener toda la información que ha pasado frente a nosotros es fantástica, pero está completamente equivocada. Tanto la premisa como la promesa son cosas que en realidad, creo yo personalmente, no debiésemos buscar, sino que lo que debiésemos buscar es cómo darle más poder al cerebro que tenemos en nuestra cabeza, el único cerebro, nuestro primer cerebro. Y ese es el tema que quiero que hablemos hoy día aquí en el podcast del Productivista. El podcast de El Productivista está auspiciado por Pipedrive. Pipedrive es el CRM que yo utilizo personalmente para llevar todos mis negocios y manejar todas mis relaciones comerciales aquí en El Productivista. Te voy a dejar un link para que lo pruebes en su versión gratuita por 30 días sin ningún costo y adicionalmente puedas obtener un 20% de descuento si decides ir por uno de los planes de pago. Pipedrive me ha ayudado a crecer mi negocio al nivel en que estoy hoy día y espero que te pueda a ti también ayudar a crecer el tuyo. Imagina eres un arquitecto y estás leyendo alguna web con las últimas tendencias de arquitectura y encuentras unas fotografías y un artículo entero que está hablando en 15 páginas sobre un nuevo arquitecto que está saliendo en Berlín. Una nueva sensación. Qué fantástico, qué maravilla. Quiero informarme, quiero leerlo, quiero compartirlo. Aprieto un botón y se guarda en mi segundo cerebro. Eres quizás una desarrolladora de software y estás buscando solucionar un problema en específico y te metes en distintas páginas web para buscar el código específico que te va a ayudar a resolver el problema. Lo encuentras o lo buscas con ChatGPT o alguna herramienta de inteligencia artificial, te funciona y dices, wow, esto tengo que guardarlo porque puede que me vuelva a topar con el mismo problema y ya tengo la solución. Apretas un botón y queda guardado en tu segundo cerebro. O quizás tienes tu propia empresa, estás comenzando tu gran proyecto independiente, tienes un par de personas trabajando contigo y todos los días te topas con artículos muy interesantes que quieres implementar. Nuevas prácticas en recursos humanos, nuevas teorías financieras, cómo vender más y un gran etcétera. Vas navegando por cada una de estas piezas de información en diversos formatos y vas apretando el botón mágico que lo lleva a tu segundo cerebro. Quizás te estás riendo en este momento o estás sonriendo dándote cuenta de cómo nos pasa a todos lo mismo. En algún momento del tiempo nos vendieron la promesa de que toda esta información que estaba ahí podíamos nosotros guardarla para aprender de ella, para sacar valor de ella. Sin embargo, ¿qué es lo que termina pasando? Quizás ni siquiera tengo yo que darte la respuesta porque tú mismo la tienes. Esto nos pasa a todos. La información que se guarda queda ahí, queda guardada, queda en un repositorio que no tiene fondo, es digital ciertamente, y esa información va perdiendo validez en el tiempo, va siendo reemplazada por otra probablemente, y nunca pudiste conectar con la información. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro primer cerebro si ni siquiera estamos interactuando con nuestro segundo cerebro? ¿Cómo podemos hacer sentido de todas estas cosas que estamos guardando? No te genera ansiedad el tener un listado enorme de cosas guardadas y seguir apretando el botón para seguir guardando información? Y a veces que nos damos cuenta de este problema, pensamos, bueno, el problema no es el sistema, no es lo que estoy haciendo. Esto está correcto, me han vendido todo este tema del segundo cerebro, suena y se ve maravilloso. El problema es la aplicación. Y vas entonces y ves canales como el mío y navegas por cientos de videos buscando la aplicación perfecta para ti. Una aplicación que te va a resolver un problema de fondo que no tiene nada que ver con cómo capturas información, sino que tiene que ver con el por qué lo estamos haciendo y para qué. ¿Por qué lo estamos haciendo? Bueno, lo estamos haciendo muy simplemente porque es algo que se ve, suena y se siente productivo. Es trabajo sin ser trabajo. Sentimos que estamos avanzando, sentimos que estamos haciendo algo que genera valor. Sin embargo, no estamos haciendo absolutamente nada. Estamos guardando información en un repositorio tal cual si recortásemos hace 30 años atrás un artículo del diario para guardarlo en una carpeta y dejarlo ahí. Y como vivimos en un mundo donde irónicamente tiene más valor e incluso sentido el compartir la información, no el entenderla, obviamente muchas veces compartimos la información sin leer más que el titular y sentimos que obviamente somos referentes y sabemos del tema. No por haber tenido un entendimiento de lo que leímos, sino porque por haber sido los primeros en compartir y poner el tema
en carpeta. ¿Eso nos lleva a qué? A que nos llenamos de personas compartiendo información que no tienen idea de lo que están hablando. Nosotros mismos lo hacemos. Yo lo he hecho cientos de veces. Pero esto no quiere decir que el concepto de guardar información no tenga valor. Creo que el problema aquí es haberle dado todo este nombre que el señor Tiago Forte le dio, que es el segundo cerebro, y elevó nuestras expectativas por las nubes, donde miramos también un montón de comunicadores, de youtubers que muestran sus sistemas que les funcionan a ellos y todos pensamos que podemos tomar esa información y copiarla para nosotros. Eso no es así. Y creo que el primer gran tema es que cuando guardamos información y la ponemos en esta bóveda, estamos asumiendo que toda esa información es igualmente importante. No tenemos una granularidad para categorizarla, para separarla, para influir en cómo vamos luego, lo más importante, a rescatarla de dicha bóveda. Y la ironía es tal que si yo guardo un artículo y empiezo a pensar cuándo quiero verlo, cómo quiero verlo, qué tan importante es, si empiezo a categorizar en carpetas, a ponerle etiquetas, a agregar metadata, estoy trabajando sobre una pieza de contenido que ni siquiera me he dado un segundo para leer. Sin embargo, estoy categorizando en base a supuestos de los cuales yo quiero hacer uso a futuro. Me lleno entonces de información probablemente mal categorizada que va perdiendo fundamentos, no tiene validez y muy probablemente nunca vuelva a revisar. Más importante aún, cuando me tope quizás con el mismo problema a futuro, ni siquiera voy a saber que tengo la información guardada en esta bóveda y tampoco voy a poder acceder a ella porque obviamente no me está apareciendo frente a mí. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución es obviamente distinta para todos nosotros. Todos tenemos una versión de este problema un poco distinta, pero lo que yo veo y lo que estoy comenzando a hacer es ciertamente y evidentemente el solo interactuar. Interactuar es la palabra que yo uso para engage, que es la palabra en inglés, que no es solo interactuar, sino que es interactuar de manera activa, quizás incluso aprendiendo de la información. Entonces, solo interactuar con la información que sea relevante para mí en dicho momento del tiempo. Por ponerte un ejemplo, estoy en este momento buscando cómo solucionar un problema específico de marketing en mi negocio. Por lo tanto, me armo una sesión completa de trabajo donde busco la información relevante, veo las últimas tendencias, veo los mejores creadores de contenidos, de cursos, los PDFs, archivos, libros, qué sé yo, e interactúo con la información para sacar y extraer el valor ahora, porque lo necesito ahora. Probablemente pasé 100 artículos de temas relacionados que son muy interesantes para mí y que podría haber guardado con el clic de un botón. Sin embargo, me estoy obligando a no hacerlo porque cuando quiera interactuar con esa información diferente, voy a hacer el mismo proceso de nuevo, que no tiene nada de malo. El ir a investigar a la web hoy día con la inteligencia artificial y con todos estos programas que tenemos para ayudarnos a encontrar la información precisa, información que además cambia mes a mes, día a día. Por lo tanto, la solución es hacer el ejercicio cada vez que tengas que hacerlo y la contraparte de esa solución es no guardar a diestra y siniestra información que crees que te va a servir, pero en realidad estás llenando de basura tu mundo digital. Dejemos entonces de adormecernos pensando en que un segundo cerebro va a salvarnos del problema que tenemos en el primero. Prestar atención, conectar con los temas de interés es algo cada vez más escaso en un mundo de redes sociales, con videos cortos, con gente que no tiene ninguna capacidad de atención más allá de pocos segundos para pasar al siguiente y al siguiente video. Es evidente que esto va a pasar cada vez más. En vez de ver el video completo, lo guardo para después. Y estamos hablando de videos que son de 1 minuto. Imagínate cómo sería para alguien el tener que leer un paper, un PDF de 30, 40, 50 páginas. Eso va a ser cada vez más difícil. Por lo tanto, retomemos el control. Está en nosotros hacerlo. Esto no es difícil. Hemos estado toda la historia acostumbrados a hacerlo de esta manera. Aprendimos y crecimos estudiando de esta manera. Conectemos con el contenido. Aquí no hay atajo, no hay herramienta mágica. La invitación entonces es dejar de lado este mito del segundo cerebro, entenderlo como una bóveda digital que sin duda tiene valor tener. Ciertamente hay mucha información que yo tengo guardada en mi bóveda
tengo facturas, tengo documentos, tengo las imágenes que uso en mis proyectos. Hay valor ahí, pero el estar guardando sin sentido es algo que quiero dejar completamente de lado porque no me aporta valor y dedicar ese tiempo ¿a qué? A conectar con el contenido que tengo enfrente, que es el contenido que sé que necesito ahora y del cual puedo hacer uso. Si te gusta que conversemos de este tipo de contenidos, dale un like al video si lo estás viendo en YouTube o al podcast si lo estás viendo en Spotify, Apple Music o YouTube Music o en cualquier otra plataforma. Me ayuda muchísimo a que llegue a más personas. Mi nombre es Roberto y te doy las gracias por haber visto un nuevo capítulo del podcast del Productivista.